¿Cómo es posible que la Segunda Guerra Mundial haya sido algo favorable para Alemania? El haber conocido y estudiado diferentes ciudades me hizo llevar a la conclusión de que las diferentes decisiones que se toman a nivel político o geopolítico tienen un efecto directo sobre el diseño general de las ciudades. Y como dije en el título, el hecho de que Alemania haya sido derrotada en la guerra y le hayan destruido las principales ciudades hacen que su diseño sea un nuevo concepto y no tiene una historia que contar esas ciudades. Entonces, si volvemos unos años antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que ciertas decisiones que se tomaron geopolíticamente hablando y la decisión de ir a la guerra hacen de que de una u otra manera esas ciudades iban a sufrir algún tipo de cambio. Otro ejemplo claro y muy visual de este tipo de evolución a lo largo de la historia en el diseño de las ciudades tiene que ver con Manhattan, por ejemplo. La ciudad de Manhattan, que está ubicado en Nueva York, en una isla, surge desde abajo, o sea, desde el sur hacia el norte, en donde actualmente se encuentra la zona de Wall Street, el distrito financiero, donde encontramos barrios tan emblemáticos como pueden ser el Soho o el barrio chino, en donde es un caos. O sea, las calles no tienen una regularidad como uno pensaría de cualquier ciudad, sino de que son manzanas o calles que van y vienen y bajan y suben. O sea, es un desastre. Y aunque ya no quedan edificios representativos de aquella época, las calles sí quedaron igual. Y después, en todo lo que es el Midtown, que es la parte central de la isla y está entre todos estos barrios de la zona sur y el Central Park, todo eso fue toda una extensión pensada y diseñada en donde ya se empiezan a ver el orden y la rigurosidad de las diferentes cuadras. Después, otro ensanchamiento que tuvo la misma isla, cuando ya se iban quedando sin espacio, es, bueno, avanzamos sobre un poco más y tenemos Upper East Side y Upper West Side. Y en el medio dejaron lo que es actualmente el Central Park. Y cuando se llenó todo eso, que eran todos espacios residenciales, siguieron con el próximo barrio que es el Harlem. Entonces, ahí podemos ver en una isla, y dado de que no puede crecer para otro lado, en este caso, porque después, o sea, se fue creciendo del otro lado del río Hudson, pero bueno, acá se ve cómo fue evolucionando la ampliación en este caso. O sea que es muy difícil prever cuando se hace la fundación de un lugar, decir, sí, vamos a hacer de esta forma el diseño. No, no es así, sino de que empieza por ahí un poco caótico y después, dependiendo de, en este caso, era un lugar en donde recibía mucha gente, recibía muchos inmigrantes, entonces, nada, fue evolucionando, fue ampliándose y se le trató de dar un orden. Y así va evolucionando toda ciudad. Dependiendo cómo va evolucionando a lo largo de los años, tiene un centro y a partir de ahí empieza a crecer en anillos. Cuando se encuentra con alguna situación geográfica, como puede ser un barranco, puede ser la costa del mar, puede ser un río, puede ser cualquier situación, una montaña, es como que de ese lado frena el avance y empieza a crecer hacia donde puede crecer. Y esto es muy interesante porque normalmente esto sí se piensa, pero hasta un cierto punto. O sea, siempre hay una limitación del diseño urbano hasta un cierto lugar. Y decimos, bueno, o sea, son tantas hectáreas o tantos kilómetros en donde podemos decir, bueno, vamos a diseñar esto y tiene una viabilidad en el tiempo de, no sé, 20 años. O sea que a lo largo de 20 años se supone que es viable todo este diseño y que las manzanas y la infraestructura y todo se piensa para que avance la ciudad hasta ese lugar. Pero este diseño tiene un punto límite y en algún momento el Estado como tal tiene que tomar la decisión de seguir avanzando con las normativas y todo, y los diseños urbanos, para que siga creciendo de una manera ordenada, obviamente, ¿no? Y esto me hace acordar mucho a cómo es un árbol. Un árbol, si uno lo ve, tenés la parte central, que es el primer anillo, o sea, la primera ramita, y a medida de que van pasando los años, le van sumando anillos. Entonces, una ciudad
básicamente funciona como el crecimiento de un árbol, en donde a medida de que va pasando el tiempo, va teniendo como unos ensanches. Esta situación, la verdad que la viví muy, muy de cerca cuando visité Roma, en donde de repente estaba en el casco histórico y caminando me encontré con un paredón, o sea, sin mentirles, debe haber tenido como 5 metros de ancho y era muy alto y le atravesaba una calle que salía de lo que era el casco histórico hacia lo que seguía la ciudad. Y ahí me di cuenta realmente de que la ciudad histórica estaba envuelta en todo un anillo, porque se suponía de que esa ciudad, Roma, en su momento, era un lugar fortificado que siempre iba a, o sea, siempre podía llegar a recibir algún tipo de ataque. Entonces se le armó todo un muro perimetral para que los que quieran venir a atacar la ciudad no puedan. Sin embargo, a medida de que fue creciendo, en algún momento de la historia tuvieron que cortar el muro ese y bueno, o sea, y avanzar sobre el espacio y así sucesivamente. Increíble eso. Y volviendo al caso de Alemania, que lamentablemente, o sea, lo que sucedió con estas ciudades principales fue que quedaron diezmadas, o sea, destruyeron todo, lo bombardearon y sobre eso se rearmó una nueva ciudad. Siguen estando en el mismo lugar geográfico, pero la verdad que no tienen nada de historia. O sea, antes de lo que es la guerra mundial no quedaron edificios en pie. Entonces, todo lo nuevo tenía que ser rápido, tenía que ser práctico y darle respuestas a todas las personas que quedaron sin nada. Entonces, debido a esto, tuvieron un gran avance debido a las tecnologías bélicas que habían y surge en la arquitectura una nueva rama que nosotros conocemos como el modernismo, en donde se empieza a utilizar el hormigón como elemento para construcciones rápidas. Acá se hacen estudios sobre lo que es estructuras, surge el movimiento de Mies van der Rohe, surge el movimiento de Le Corbusier con la máquina de habitar, en donde tenían que rápidamente hacer edificios que tengan espacios mínimos en donde la gente necesitaba ir a trabajar porque necesitaba levantar el país y solamente eran dormitorios. Entonces acá es donde, como vimos en un video anterior, se empieza a estudiar las medidas de la persona para hacer los espacios lo mínimo posible y la verdad que en este sentido los alemanes fueron un crack. Estuvieron muy, muy estudiosos en cuanto al espacio y en cuanto a la velocidad de construcción, las nuevas tecnologías, cómo ayudarse y apalancarse con el tiempo, con un montón de cosas para sacar adelante lo antes posible al país. Y por otro lado, la fuga de cerebros que tuvo Alemania, como es Mies van der Rohe en Norteamérica, también surgió de ahí. O sea, tenían ese pensamiento, ya venían pensando, gracias a las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, las nuevas formas de construir, hicieron de que genere un sistema estructural para lo que hoy conocemos los rascacielos. O sea, eran todas estructuras de acero, muy rápidas de hacer, preensambladas, ya hechas las piezas en fábricas. Y bueno, es fascinante, pero cómo nos vamos de lo que son decisiones urbanísticas a lo que son movimientos arquitectónicos mundiales. Pero bueno, esto la verdad que da para hablar un montón y cómo se van entrelazando unas cosas con otras. La verdad que es muy bueno y es como para tener un cafecito y seguir charlando. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que las decisiones geopolíticas tienen un efecto totalmente importantísimo en el diseño de las ciudades. Y aún así, las ciudades, o sea, siempre es un diseño infinito, en donde llegan puntos límites hasta donde se había llegado con ese diseño y nuevamente se tienen que pensar nuevos ensanches o nuevas formas de crecimiento de esa ciudad en particular. Y ahora bien, como en todos los videos, me gustaría consultarte, ¿vos te imaginás Alemania si hubiera ganado la guerra? Porque ellos ya venían con otro tipo de arquitectura que es la brutalista, que bueno, seguramente lo vamos a ver más adelante. Pero yo creo que los edificios iban a ser como muy clásicos o neoclásicos o, bueno, no sé, tal vez estas nuevas tecnologías o estas nuevas necesidades no iban a llegar a afectar tanto lo que hoy conocemos
como arquitectura o los materiales que utilizamos hoy en día. Y bueno, con esto me despido. Mi nombre es Antú, diseñador de espacios memorables, y nos vemos en el próximo video.